¿Puede Dios apartarte para transformarte? Tal vez la verdadera pregunta sea si el aislamiento conduce a la transformación. Para responder a estas interrogantes, debemos recurrir a la Biblia. El primer caso que examinaremos es el de Moisés. Moisés fue un hombre que experimentó numerosos eventos sobrenaturales en su vida. Tuvo un encuentro con Dios a través de la zarza ardiente y estuvo en el frente del extraordinario evento del cruce del Mar Rojo, según se relata en Éxodo 19. Moisés subió al monte Sinaí para encontrarse con Dios. Presenció cómo este monte estaba envuelto en humo, porque el Señor descendió sobre él en fuego. En Éxodo 33, Moisés entraba en una tienda y una columna de nube descendía y se quedaba en la entrada mientras el Señor hablaba con él. La relación de Moisés con Dios era especial. La Biblia dice en Éxodo 33:11, así hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con su amigo. Luego Moisés regresaba al campamento, pero su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba del tabernáculo. Pero a pesar de esta relación especial, ¿Dios alguna vez aisló a Moisés? ¿Estuvo Moisés alguna vez solo, sin nadie más que Dios a su alrededor? Ciertamente sí. Éxodo 34:28 dice, Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Moisés estuvo solo con Dios durante 40 días y 40 noches. Aunque la Biblia no revela todo lo que sucedió entre Moisés y Dios durante este periodo, después de este aislamiento, Moisés no fue el mismo. Éxodo 34:29 y 30 nos cuenta que cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de la ley del pacto en las manos, su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Cuando Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés, su rostro resplandecía y tuvieron miedo de acercarse a él. Tal fue la transformación en Moisés que fue visible. Su rostro brillaba. Aquí está el primer caso en el que podemos ver claramente cómo Dios puede usar el aislamiento para transformar a una persona. Te apartas de los demás para estar solo con Dios, y a través de ese encuentro eres transformado interna y externamente. El segundo caso es el de José. José experimentó un tipo diferente de aislamiento. Aunque tenía una familia, estaba separado de ella. Aunque tenía hermanos, estaba aislado y separado de su hogar y de su padre. Todo debido al odio que recibió de sus hermanos y por la esposa de Potifar. José perdió su libertad y fue encarcelado. Pero todo el aislamiento y la separación que José experimentó lo estaban llevando a un destino que solo Dios conocía. A veces el aislamiento duele. A veces, de hecho, es la preparación de Dios. En el caso de José, Dios le permitió ser separado de su estilo de vida, de su pueblo, de su familia y de sus seres queridos. Dios lo permitió para que un día José pudiera salvar sus vidas. Ahora, el tercer caso que quiero destacar es el de la mujer anónima con un problema de sangre en Marcos 5. Durante 12 años, ella soportó esta terrible enfermedad. Sufrió mucho bajo el cuidado de numerosos médicos y gastó todo lo que tenía. Agotó todas las posibles vías que pudo intentar y, sin embargo, en lugar de mejorar, empeoró. Pero aquí es donde su historia toma un giro dramático. Imagina a esta mujer, marginada de la sociedad, aislada de todos. Sufrió con este problema de sangre durante años y años. Esta mujer se había quedado sin recursos, sin amigos y sin favores. No tenía a dónde ir. Pero un día, Jesucristo pasó cerca y la traducción amplificada de Marcos 5:27 y 29 dice que ella había oído informes sobre Jesús y se acercó a él por detrás en la multitud y tocó su manto exterior porque pensó, si simplemente toco su ropa,
me sanaré inmediatamente. Su flujo de sangre se secó, y ella sintió en su cuerpo y supo sin ninguna duda que había sido sanada de su sufrimiento. ¿Podría ser que Dios permitió que esta mujer estuviera aislada y alejada de la sociedad para demostrar su poder sanador? ¿Podría ser que Dios permitió que esta mujer fuera vista como marginada por toda la comunidad solo para mostrar que Él puede restaurar a cualquiera, sin importar cuán mal se vea la situación? Ahora, considera lo que puedas estar pasando. Puede ser doloroso, puede ser solitario, pero ¿y si Dios ha permitido esta temporada de aislamiento en tu vida porque sabe que la gente te está observando y cuando cambie tu situación, tu testimonio pueda ser visto y no solo escuchado? El cuarto caso de aislamiento es nuestro Señor Jesucristo. Jesús estuvo solo en el desierto durante 40 días y 40 noches, sin comida, sin discípulos. Jesús estaba solo e incluso fue probado y tentado por el diablo. Satanás tentó a Jesús 3 veces y cada vez Jesús se refirió a la palabra de Dios. El diablo golpeó 3 veces y cada vez fue respondido con la palabra de Dios. El diablo ofreció riquezas, dijo: si quieres dinero, adórame. Si quieres poder, adórame. Jesús fue ofrecido los reinos de este mundo por Satanás, pero Jesús estaba contento, estaba lleno de la palabra de Dios, satisfecho con la palabra de Dios. 3 veces Jesús respondió diciendo: está escrito, y se refirió a la palabra de Dios. Creo que esta temporada de aislamiento para Jesús fue una batalla espiritual. Su cuerpo carnal fue privado de todo lo que quería para que pudiera enfocarse en Dios. Su cuerpo estaba en su punto más débil y el diablo lo tentó, pero su espíritu fue lo suficientemente fuerte como para resistir. Después de este periodo de aislamiento, comenzó el ministerio de Jesús. Déjame plantearte esta pregunta. Nunca experimentaremos el mismo tipo de aislamiento y pruebas que Jesús, pero quizás atravesemos una temporada en la que nos encontremos aislados y tentados a pecar, tentados a alejarnos de Dios, tentados a ceder a deseos impíos. Esto es una guerra espiritual. Es un tiempo de aislamiento que fortalecerá tu fe o te hará retroceder. En el libro de Santiago se nos insta a considerar como una alegría cuando enfrentamos pruebas y adversidades. Sin embargo, para muchos de nosotros, la adversidad se percibe como algo negativo. ¿Cómo puede algo que parece tan difícil en el momento convertirse en algo que encontramos alegre? Bueno, es porque Dios utiliza esa adversidad para moldearnos y formarnos. Dios nos hace crecer en lo que Él quiere que seamos a través de las dificultades que enfrentamos. El camino que enfrentas puede ser difícil, pero el llamado que Dios tiene para ti es más elevado. Con el viaje por un camino espinoso, viene un hombre o una mujer de Dios con un alto llamado. La Biblia está llena de personas que tuvieron caminos desafiantes pero llamados elevados. El más notable de estas personas sería Jesús. Desde el principio de su ministerio, enfrentó desafíos. Jesús entró en el desierto para buscar a Dios y ayunar durante 40 días. Mientras ayunaba, Satanás apareció e intentó tentar a Jesús para que pecara. Mientras viajaba con sus discípulos, la gente lo juzgaba y perseguía constantemente. Muchas veces, los líderes religiosos de la época, los fariseos y saduceos, intentaron hacerlo quedar mal. Su propia familia y su pueblo natal lo rechazaron en múltiples ocasiones. La gente intentó apedrear a Jesús e incluso intentó arrojarlo por un precipicio. Luego, por supuesto, todos le dieron la espalda. Multitudes de personas gritaron: «¡Crucifícalo!» en su mayor momento de necesidad, cuando estaba siendo juzgado para ser crucificado. Sus discípulos le dieron la espalda a Jesús y huyeron.
Más notablemente, aunque nunca pecó, se convirtió en pecado. Como dice Isaías 53, fue despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Como uno de quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras aflicciones y cargó con nuestros dolores. Sin embargo, nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y afligido. Pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades. Jesús fue triturado por los pecados del mundo, el juicio que merecemos. Jesús asumió esto en nuestro lugar. Si eso no es un camino difícil, no sé qué lo es. Sin embargo, con el camino difícil vino un llamado aún más elevado. Su ardua travesía abrió la senda para que los pecadores pudieran acercarse a Dios en una relación. En 2 Corintios 5:21 se afirma: a aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias al camino lleno de desafíos que Jesús recorrió, aquellos que, por su gracia, confían en Él mediante la fe, ahora pueden ser considerados la justicia de Dios. Mientras Jesús avanzaba por el camino más difícil, también hubo santos que recorrieron caminos marcados por la prueba y la adversidad. Pablo no tuvo una vida sencilla. De hecho, renunció a una vida cómoda para seguir a Jesús. Desde el momento en que tomó la decisión de seguir a Jesús, enfrentó una serie de pruebas. En 2 Corintios, Pablo describe su vida como seguidor de Jesús. Fue azotado 5 veces con 39 latigazos menos uno, golpeado con varas en 3 ocasiones, apedreado una vez. Sufrió 3 naufragios, pasando una noche y un día a la deriva en el mar. Realizó numerosos viajes, enfrentando peligros de ríos, bandidos, su propio pueblo, gentiles, la ciudad, el desierto y el mar. Experimentó fatigas y trabajos, a menudo sin dormir, hambre, sed, sin comida, en el frío y la exposición. Probablemente pasó por más en una semana de lo que muchos enfrentarán en toda su vida. Sin embargo, su difícil camino contribuyó al avance inmediato del Evangelio. Gracias al ministerio de Pablo, miles fueron salvados y el Evangelio se propagó rápidamente. José en el Antiguo Testamento es otro ejemplo de un camino difícil que conduce a un llamado aún más alto. Siendo joven, fue el hijo favorito de su padre. Los celos de sus 10 hermanos lo llevaron a ser vendido como esclavo después de arrojarlo a un pozo. Su padre, Jacob, lo dio por muerto, sin saber que José estaba trabajando para el faraón a cientos de millas de distancia. Aunque no era lo ideal, José ascendió en Egipto. Su ascenso se detuvo cuando fue injustamente encarcelado por un supuesto delito. Sin embargo, Dios utilizó este difícil camino para grandes propósitos. Después de años de prisión, José interpretó sueños para el faraón, prediciendo años de abundancia y hambruna. Fue elevado a un alto cargo en Egipto, salvando a su familia y a la nación de la hambruna. A pesar de las dificultades, José cumplió un llamado superior. Puedes sentir que estás atravesando un camino difícil en este momento. Quizás te identifiques con Jesús, sintiéndote abandonado por aquellos más cercanos a ti. O quizás te encuentres en una situación similar a la de Pablo, donde tu vida ha pasado de la comodidad al caos. Tal vez te sientas como José, enfrentando acusaciones injustas y marcado por la prueba y la adversidad. Sin embargo, Dios utilizará este camino difícil para moldearte en el hombre o la mujer de Dios que Él te ha llamado a ser. Cada noche de llanto y cada mañana de desesperación serán aprovechadas por Dios para tu formación. Esta experiencia será el instrumento para llevarte a un llamado aún más elevado. Todo lo que has pasado tendrá un propósito significativo en el reino de Dios.
Aunque tu camino pueda parecer más difícil, tu llamado será más alto. ¿Cómo sabes si Dios te está guiando? Durante el éxodo de Egipto, los hijos de Israel fueron guiados por Dios con una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche. Mateo 4:1 nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero, en cuanto a nuestras vidas, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios nos está guiando? Creo que cuando percibes que Dios te está hablando a través de su palabra y cuando confirmas esa dirección con otras personas, es una señal clara de que estás en el camino que Dios ha trazado para ti. La Biblia nos enseña que tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. La palabra de Dios es una de las formas más claras en que Él nos guía. Las páginas de las Sagradas Escrituras contienen una sabiduría eterna y revelan el plan y propósito divinos. La traducción amplificada de Proverbios 15:22 nos dice que sin consulta y consejo sabio, los planes se frustran, pero con muchos consejeros se establecen y tienen éxito. Dios a menudo confirma su mensaje a través del consejo de otros creyentes que le temen. Cuando personas que también buscan la sabiduría de Dios confirman la dirección que estás considerando, es una señal poderosa de que estás en el camino correcto. Por lo tanto, recuerda que Dios no solo habla en la quietud de nuestros corazones, sino también a través de las voces de aquellos que nos rodean. Pero, ¿qué ocurre cuando atraviesas momentos de dificultad, cuando te encuentras en una temporada difícil? No dejes que el desaliento te embargue cuando el camino se torne escabroso. No te desanimes, porque las pruebas y tribulaciones a menudo marcan el sendero que Dios ha trazado para nosotros. La Biblia está repleta de historias de hombres y mujeres que enfrentaron adversidades en su camino de fe. Así como los israelitas vagaron por el desierto antes de alcanzar la tierra prometida, nuestras pruebas pueden estar preparándonos para el destino que Dios ha dispuesto. En Santiago 1, 2 y 3 leemos: Hermanos míos, consideren un motivo de gran gozo cuando enfrenten diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce constancia. Cuando te encuentres frente a desafíos, recuerda que Dios está utilizando estas dificultades para moldearte en el vaso que Él desea que seas. El último punto que deseo destacar es que cuando sientes que Dios te está instando a moverte en una cierta dirección y aún así experimentas paz, a pesar de conocer cada paso del plan de Dios, eso es la belleza de la guía divina. A menudo reside en la paz sobrenatural que la acompaña. Hay momentos en los que se nos llama a tomar decisiones sin conocer todos los detalles y, sin embargo, una profunda sensación de calma nos envuelve. Esta paz es un regalo de Dios, una señal de que nos está guiando. En Filipenses 4:7 se nos asegura que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando te encuentres en una encrucijada y la elección ante ti se alinee con la voluntad de Dios, experimentarás una paz que supera la lógica. Es como si la suave mano de Dios estuviera guiando tu corazón y mente hacia su plan perfecto. Permíteme compartir 3 ejemplos que te ayudarán a reconocer las señales que confirman la guía de Dios. En primer lugar, considera la imagen de una persona frente a múltiples puertas cerradas, indecisa sobre qué camino tomar. De repente, una de esas puertas se abre y la invita a avanzar. Cuando esa puerta se abre, ningún enemigo puede cerrarla, ningún plan del diablo puede impedirlo. En Apocalipsis 3:8, Jesús habla de una puerta abierta que nadie puede cerrar, destacando así su autoridad para dirigirnos. Al igual que las puertas abiertas señalan la dirección de Dios, las puertas cerradas también pueden ser utilizadas por Él para redirigirnos hacia su plan perfecto. Segundo,
Imagina un tribunal donde varios testigos dan testimonio sobre una misma verdad, reforzando así su validez. En 2 Corintios 13:1, Pablo se refiere a este principio de testigos confirmantes. Del mismo modo, Dios puede proporcionar señales confirmatorias a través de su palabra, la oración, la paz en tu corazón, una palabra alentadora de un compañero creyente o de mentores de confianza. Finalmente, considera la situación de alguien enfrentando circunstancias inesperadas, aparentemente no relacionadas con sus planes. Sin embargo, a través de este giro imprevisto, se encuentra alineado con el propósito de Dios. La historia de José en Génesis ejemplifica esto. Su viaje desde la esclavitud hasta el liderazgo muestra cómo Dios puede utilizar circunstancias improbables para cumplir sus planes. Aunque José nunca habría previsto el curso de su vida, Dios lo guiaba incluso en medio de las dificultades. Esto también podría aplicarse a tu vida. Entonces, querido amigo, discernir la guía de Dios requiere corazones abiertos, afinados a su voz y a su palabra. La palabra de Dios es fundamental cuando se trata de reconocer su dirección en nuestras vidas. Proverbios 3, 5 y 6 nos insta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Necesitamos depositar nuestra confianza en la sabiduría que solo se encuentra en la palabra de Dios, y debemos reconocer que sus caminos superan los nuestros. El Salmo 32:8 nos asegura: te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. Te aconsejaré y velaré por ti. Con nuestros corazones entregados a su dirección, podemos seguir con seguridad el sendero que Él nos revela. Con fe y discernimiento, podemos navegar por el viaje de la vida de la mano de nuestro guía celestial. Oremos juntos. Padre Celestial, en este momento de comunión contigo, me acerco con reverencia y gratitud por tu amor inagotable y tu misericordia constante. Reconozco que necesito tu guía en cada paso de mi vida, ya que solo tú conoces el camino que debo seguir. Abro mi corazón a tu voz y a tu dirección divina. En medio de las decisiones y desafíos que enfrento, te pido, Señor, que me ilumines con tu sabiduría y discernimiento. Ayúdame a comprender tu voluntad y a tomar decisiones que estén alineadas con tus propósitos eternos. Que tu Espíritu Santo sea mi guía constante, revelándome la verdad y fortaleciéndome en la fe. Te pido, Dios amoroso, que me concedas paz en medio de las tormentas, confianza en ti cuando enfrento incertidumbre y esperanza en tu promesa de estar siempre conmigo. Que tu presencia sea palpable en mi vida, consolándome en los momentos difíciles y celebrando conmigo en los tiempos de alegría. Dame la gracia para aceptar tus planes, incluso cuando no comprendo completamente su significado. Ayúdame a confiar en tu bondad y en tu amor paternal, sabiendo que todo lo que permites en mi vida tiene un propósito eterno y es para mi bien. Te entrego mis cargas y preocupaciones, sabiendo que tú eres mi refugio y fortaleza. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene mi corazón y me guíe en cada paso que doy. En ti confío, Señor, y te doy gracias por tu constante provisión y dirección en mi vida. Amén. Comparte este mensaje con aquellos que necesiten la bendición de esta oración y no te olvides de darle a me gusta. Suscríbete para más contenido inspirador y activa la campana. Eres bendecido para ser una bendición.